El Banco Central es una institución fundamental para la economía. El Banco Central es la entidad que tiene el monopolio de la emisión de dinero. Recuerden que el dinero es un bien que tiene tres funciones básicas, que es ser primero medio de pago, es decir, que te permite a ti llevar a cabo transacciones, que te facilita pues tú poder pagar o poder recibir un pago cuando tú vendes un servicio o cuando tú quieres adquirir un bien o un servicio, etcétera. Es decir, que genera la posibilidad de que haya una economía con un bien que se llama dinero, que es un medio de pago. El otro punto es ser una entidad que ayuda a que ese dinero sea también unidad de cuenta. Es decir, que te permita a ti establecer los precios de otros bienes y servicios en función de ese que se denomina dinero. Puede ser el dólar, puede ser el peso, puede ser el euro, puede ser el yen, puede ser la libra esterlina. Todo eso es moneda, todo eso es dinero que sirve de unidad de cuenta. Usted puede expresar, por ejemplo, el precio de una camisa, el precio de un automóvil, el precio de cualquier producto en función de eso que se llama dinero. En función del pesos, eso cuesta 3 pesos, eso cuesta 500 pesos, eso cuesta 3 dólares, esto cuesta 200 dólares, etc. Es decir, que además de medio de pago, también sirve ese bien que denominamos dinero como unidad de cuenta y sirve también, y es la tercera función, como depósito de valor. Sirve como depósito de valor en el sentido de que, de acuerdo al trabajo que pueda hacer el Banco Central, se mantiene estable el valor de los otros bienes y servicios en función de ese producto o de ese bien que se llama dinero. Por ejemplo, esto cuesta 5 pesos y mañana uno debe prever que va a costar también 5 pesos y quizá dentro de un año puede prever que va a costar 5 pesos más un 2% más o más un 3%. Eso significa que se mantiene relativamente estable el precio de ese bien en función de lo que sería esto, que sería el valor de ese bien que denominamos dinero. Es decir, que usted pudiera decir que ese dinero, si usted lo guarda, va a tener un poder de compra que le va a permitir adquirir regularmente la misma cantidad de ese bien. Una cantidad que quizás va a ser menor en un porcentaje pequeño cada año, que es lo que se conoce como la pérdida de poder de compra, que está relacionado con el concepto de inflación. Si los precios aumentan medidos en base a ese bien que llamamos dinero, si los precios de los otros productos aumentan, por ejemplo, un 2%, lo que usted puede decir es que el poder de compra que usted va a tener de ese bien que se llama dinero se habrá reducido en ese 2%. Pasa otro año y se puede reducir quizás en un 3%, etc. Es decir, que esto que se denomina dinero puede ser utilizado como depósito de valor. Claro está. Hay situaciones donde, por ejemplo, sucedió en Alemania, sucedió en Austria en los años 20, sucedió en Polonia, sucedió en Bolivia en los años 80, sucedió en la Argentina en los años 70, 80, sucedió en la Argentina recientemente y por eso, por ejemplo, la llegada de Milei, que está tomando medidas para reducir la tasa de inflación, sucedió en Venezuela con Maduro, un proceso súper inflacionario y ante esa situación la moneda pierde la función de ser depósito de valor, porque usted guarda, por ejemplo, 100 bolívares y esos 100 bolívares, cuando usted trata al año que viene de adquirir lo que sería una determinada cantidad de pan, pues lo que va a adquirir es una cantidad muchísimo menor de pan. Y así sucesivamente con otros bienes. Eso significa que ese bien que se llama dinero perdió su función de ser depósito de valor. Entonces, por lo general, un banco central ayuda a que ese bien que se llama dinero, del cual él tiene el monopolio de su creación, de su circulación, él tiene el monopolio, es decir, nadie puede emitir dinero que no sea el Banco Central de una determinada nación, como es el caso de República Dominicana, el Banco Central de la República Dominicana, como es el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal, como es el caso del Reino Unido, el Banco de Inglaterra, como es el caso de la zona euro, el Banco Central Europeo, como es el caso de Japón,
el Banco de Japón, como es el caso de Colombia, el Banco de la República, y así el Banco Central de Chile o el Banco Central de Brasil. Todas esas son entidades que tienen el monopolio de eso que hemos denominado dinero, que es un bien que tiene tres funciones. Uno, ser medio de pago. Dos, ser unidad de cuenta. Y tres, depósito de valor. Y son muy celosos los bancos centrales de eso, de ese poder monopólico que le mantiene un control estricto sobre la capacidad de poner a circular lo que se denomina dinero. En este caso puede ser peso, puede ser dólares, etc. Es decir, que puede ser una moneda, dinero, un bien con unas características y unas funciones muy específicas. Entonces, el Banco Central, esa entidad, es una institución que se crea mediante leyes especiales, se crea mediante la Constitución, se establece ahí su funcionalidad, su importancia, se crea el régimen del dinero. En el caso de la República Dominicana, no teníamos Banco Central hasta 1947. En 1947 se crea el Banco Central de la República Dominicana. Estados Unidos, 1913, hay bancos muchísimo más viejos como el Banco de Inglaterra o el Banco de Suecia, son extraordinariamente viejos, pero el banco de la República Dominicana, el Banco Central de la República Dominicana, se crea en 1947. Aquí tengo el acta donde se crea una nueva constitución, 1947. Dos, se crea también esa asamblea constituyente, crea lo que es el peso dominicano y crea el Banco Central, porque usted no puede crear el peso si no tiene un Banco Central. Usted crea la moneda local, pero tiene que crear la entidad, la institución que va a manejar esa moneda local, ese dinero. Eso lo va a manejar una entidad que se llama Banco Central. En el caso de la República Dominicana, 1947, el general Trujillo crea el peso y crea la entidad Banco Central, que tiene el monopolio sobre el peso. Esa entidad, Banco Central, tiene un objetivo. Hay países que tienen otros objetivos, pero por lo general el principal objetivo, vamos a comenzar con esto, el principal objetivo de los bancos centrales a nivel global es la estabilidad de precios. Estabilidad de precios. Eso significa control de precios, como significaba en los años 60, 70, donde se decía, está subiendo mucho el precio del azúcar, vamos a controlarlo, vamos a intervenir en el mercado y vamos a fijar ese precio, que no se pueda vender el precio del azúcar a más de 10 centavos. Que los refrescos no se pueden vender a más de 8 centavos. Yo recuerdo en los años 70 cómo se establecía en diversas ocasiones, cuando había escasez de un determinado producto, se fijaba el precio. Pero lo que ocurría regularmente cuando usted fija mediante el control de precios un determinado precio de un producto, lo que ocurre es que desaparece el producto y aparece entonces en el mercado negro. Yo lo recuerdo eso en 1989. Hubo un desabastecimiento importante de combustible en 1989-1990 que desembocó en una situación tal que los precios del presidente Balaguer en ese entonces fijó el precio y lo mantenía, el precio de los combustibles, a un nivel tal que en realidad no era el precio de mercado, no era el precio de equilibrio. Y eso provocó la creación de un precio de los combustibles muchísimo más alto en un mercado secundario, un mercado negro, un mercado libre, un mercado sin la posibilidad de que interviniera el gobierno. Entonces había dos precios, uno que era el que estaba controlado y dos, otro libre, pero que estaba muy por encima del controlado. Entonces, eso mismo pasó con el azúcar en 1990, eso pasó con diferentes productos. Es decir, cuando se habla de que un banco central está en la búsqueda de la estabilidad de precios, no estamos hablando de control de precios, no. Control de precios termina mal siempre. Oigan bien lo que le estoy diciendo, el control de precios. Cuando usted dice, voy a controlar el precio de los combustibles, desaparecen los combustibles del mercado y aparecen en un mercado negro. Voy a controlar el precio del azúcar, desaparece el precio del azúcar y aparece el precio en el mercado negro muchísimo más alto. Voy a controlar el precio hasta de la divisa, es decir, el precio de la moneda de otro país
que circula también en el mercado nacional. Voy a controlar el precio para que sea 2 pesos por uno. Desaparece inmediatamente y aparece un mercado negro de divisas. Eso lo recuerdo en los años 80, 82, 83, que fueron mis primeros años de estudiar economía, cómo aparecían mercados negros en las divisas, en las transacciones de divisas, y generaban una rentabilidad interesante para el que interviniese en esos mercados. Mucha gente se hizo de dinero. Recuerdo también en 1990 una situación de que se trató de controlar el valor del dólar y el peso, esa relación que se conoce como tasa de cambio. Inmediatamente desapareció el dólar de circulación y se generó una situación en la cual había fuerte inestabilidad y un nivel de tasa de cambio muchísimo mayor. Eso recientemente usted lo vio en Argentina, que había como 5 o 6 tasas de cambio, y ahora el presidente Milei lo que está tratando es de eliminar eso, liberalizar y hacer que entonces cuando usted elimina esos controles, pues que los precios bajen y que busquen su equilibrio, que por lo general está por debajo de ese nivel que se está transando en el mercado negro. Entonces, cuando hablamos de estabilidad de precios, no estamos hablando de control de precios, son dos temas totalmente distintos. El Banco Central, oigan bien, un Banco Central, esa entidad que se crea en Estados Unidos, la Reserva Federal. En el caso de República Dominicana, el Banco Central de la República Dominicana, creado en 1947. Esa entidad tiene como objetivo fundamental la estabilidad de precios y va a tomar medidas para lograr esa estabilidad de precios. ¿Qué medidas va a tomar? Tiene un conjunto de instrumentos como tasa de interés, instrumentos como valores en circulación, instrumentos como el encaje legal, y así usted puede encontrar diversos instrumentos que puede utilizar el Banco Central de la República Dominicana para lograr la estabilidad de precios y después que la logra, mantener esa estabilidad de precios. Entonces, eso lo vamos a ver en detalle. Vamos a ver la importancia, oigan bien, la importancia en el manejo de esto que se conoce como política monetaria para alcanzar lo que es esa estabilidad. Entonces, vuelvo y repito, 1947 fue el año de creación del Banco Central de la República Dominicana. Antes de eso, usted me dirá, entonces, ¿qué moneda teníamos? Bueno, los mayores que me están escuchando recordarán que antes de 1947 lo que teníamos era el dólar. El dólar. O sea, desde que aquí los norteamericanos comenzaron a tener influencia, comenzó a circular el dólar. Había una moneda que se había emitido en la República Dominicana. Desde el inicio de la República comenzó a emitirse moneda local que realmente era sustituida de forma regular por moneda extranjera, ya sea el peso mexicano, ya sea la libra esterlina, ya sea el dólar estadounidense, ya sea el franco francés, que llegaban en determinados volúmenes cuando se hacían emisiones de deuda, llegaban esas monedas y desplazaban moneda local que no tenía mucho respaldo. Y ahí ustedes recuerdan las papeletas de primero Santana, papeletas de Báez, papeletas de Lilis y así sucesivamente diferentes papeletas que aun cuando, por ejemplo, en algún momento, ya que había la convención de 1907, que ya estaba en el gobierno de Moncáceres, que se trató de lograr la estabilización, ya ahí comenzó en ese momento a tener un mayor peso el dólar en la República Dominicana porque comenzó a desplazar a Estados Unidos a todas las potencias europeas, porque no le interesaba a Estados Unidos que las potencias estuvieran acá en el Caribe y que tuvieran una influencia determinante. Ya a partir de 1916, ahí sí, comienza a correr la moneda norteamericana de forma regular y se mantiene hasta 1947. En 1947 es que ya comienza a circular el peso dominicano. El peso dominicano creado por el Banco Central, una entidad que cuando se crea tiene como mandato la estabilidad de precios y establece el Banco Central, cuando se crea, establece un mecanismo de creación de esos que se denomina pesos y eso lo hace en función de la disponibilidad de reservas internacionales de divisas. Es decir, las reservas que tenga el Banco Central le van a permitir al banco emitir pesos.
Si no tiene dólares, no puede emitir pesos. Esa es la regla. Si no tiene dólares, la ley orgánica del Banco Central establecía que si tenía, podía emitir. Si no tenía, no podía emitir. Es decir, que para emitir un peso necesitaba que llegasen dólares. Esa es la ley orgánica del Banco Central. Si usted no cumplía la ley orgánica del Banco Central, entonces usted estaba emitiendo fuera de lo que es la autorización que le permitía la ley de que por cada cantidad de dólares que llegaba podía emitir cierta cantidad de pesos. Si no se cumplía esa ley y usted emitía una mayor cantidad de pesos, entonces esos eran pesos que no cumplían con la ley orgánica, y de ahí que viene el nombre de inorgánicos. De ahí viene el nombre de pesos inorgánicos, porque no cumplían con la ley orgánica del Banco Central de 1947. Dicho ese marco ahora, dado esto que acabo de explicar del caso de la República Dominicana, lo mismo podemos explicar de la creación del sistema de Reserva Federal de los Estados Unidos, que es un conjunto de bancos centrales que se unen en una entidad que se llama Reserva Federal, que tiene diversos bancos centrales. En el caso de República Dominicana, visto esto, entonces ahora vamos a ver la importancia de las funciones de ese banco central, de ese monopolio de la moneda, y entonces vamos a ver lo fundamental que es para la estabilidad de precios la independencia del Banco Central. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.